aproximadamente 1.200 personas de 22 países estarán participando de este congreso en el cual se estarán abordando diversas problemáticas que hacen a la falta de cumplimiento pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el acceso a la salud en una forma libre, entre otros aspectos. Esto es lo que nos decían al respecto Verónica Argüello de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia y también Claudia Sanabria del Ministerio de Salud. Vamos a hablar de calidad de vida, primera infancia, adolescencia, inclusión, violencia, ¿verdad? Y todos esos temas van a ser abordados por expertos internacionales, nacionales, pero también es de destacar la presencia de los adolescentes durante todo el proceso. Es el caso de los derechos a la salud sexual y reproductiva del ser humano, que eso no empieza cuando uno cumple la mayoría de edad, sino que empieza de las más tempranas edades. Y a eso también, a la falta de esa educación en la sexualidad se debe en que en nuestro país existan muchos casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y el encuentro proseguirá hasta el viernes a través de un diálogo intergeneracional, es decir, que los niños y jóvenes también tendrán plena participación en cada mesa, en cada plenaria, y el último día se estará elevando ya una conclusión final con la cual también luego se estarán tocando las puertas de las diversas instancias del gobierno que deben ocuparse del cumplimiento de estos derechos. Muchísimas gracias, Jazmín, por esta información. Y bueno, recordemos que en nuestro país la población actual es de 6.700.000 habitantes, de los cuales el 39% de la población son niños y niñas menores de 18 años, es decir, unos 2.600.000 personas. Este bono demográfico es muy importante aprovechar en este momento e invertir lo suficiente en la infancia.